Bueno, vamos a ubicarnos espacialmente, dirían los psiquiatras. Programa de la materia, el que deben llevar a todos lados. Estamos en la clase número 3. Y vamos a trabajar en esta clase número 3 el historial de Elizabeth, que se los había un poco anticipado, pero hoy lo vamos a trabajar en detalle. Vamos a ver si podemos terminarlo hoy, si no, lo terminaríamos la próxima. En virtud del parcial que se avecina, disculpen que los angustio un viernes, al menos del espacio del seminario, a ver si el almanaque no me falla, nosotros tenemos el viernes que viene, ¿no? Feriado. Volvemos a vernos el 25, o sea, esta clase, la del 25-2. En mayo tenemos otro feriado. Y después tenemos 9, 16, 23, o sea, 5 clases hasta el 30, en la que seguramente ocuparemos gran parte de esa clase para hacer el repaso. ¿Sí? A esa altura ya van a tener, no sé si las explicaron en prácticos y si no, lo que abunda no daña, a esa altura van a tener las 32 preguntas van a ser 32 preguntas, de las cuales se van a extraer las 4 preguntas del parcial. ¿Sí? ¿Eso lo saben? ¿Sí? De esas 32 preguntas, nosotros nos vamos a hacer cargo en este espacio de las 8 que correspondan al espacio del seminario. ¿Está bien? Y aquellas que tengan alguna relación del espacio del seminario con el del práctico, bueno, si nos da el tiempo, ese mismísimo 30 vamos a tratar de hacer. ¿Por qué? Porque el día anterior al parcial, que creo que cae un 6, estamos ahí muy jugados. Ese día, hace un par de años que voy los viernes, ese día habitualmente, obviamente yo vengo, y ese día está reservado a quienes están ahí con alguna duda, muy jugados, necesitan venir a consultar, por supuesto. Ese día extendemos el repaso que habremos iniciado el viernes anterior. ¿Está claro? Otra cosa, van a ver en el campus, 2 cosas van a ver en el campus. Una, que va a haber un repaso, creo que va a ser online, un repaso sería el sábado anterior, si no me equivoco es el 30. Sí. El examen es el 7, el sábado anterior, correcto, el 31. ¿Está bien? El 31, estén atentos porque va a haber un repaso más de todas las preguntas. En las 5 clases, ahí termino la organización, para que ustedes también se vayan organizando en la lectura. En estas 5 clases que nos quedan, 4 o 5, vamos a tratarlas así, nosotros tenemos que trabajar, bueno, hoy si podemos terminar con Elizabeth. La semana próxima, si no terminamos con Elizabeth, terminamos y avanzamos por psicoterapia de histeria, que es la bibliografía obligatoria que se corresponde con la clase que sigue. Y ahí estamos a la altura de la clase 4 o 5. Estoy leyendo el programa, nada de otro mundo, pero es para organizarnos. Y luego sí, las clases 6, 7, 8, 9 y 10 son las últimas clases antes del parcial y es las clases que tienen mayor bibliografía, mayor cantidad bibliográfica. A modo organizativo, yo lo voy a dividir en lo que son los textos de sueños y los textos de otras formaciones del inconsciente. ¿Sí? Lo vamos a dividir así. De esos textos, la conferencia 7, elementos de interpretación, corresponde justamente a
Y después, los últimos dos textos van a ser, y ahí estaremos en el viernes número 3 o 4 seguramente, nos va a quedar el olvido de palabras extranjeras y el mecanismo del chiste. ¿Sí? El olvido de palabras extranjeras y el mecanismo del chiste, actualmente los dos juntos, con lo cual eso es una sola clase. Vamos a suponer que sea la anterior al repaso, el 23, ¿correcto? Más o menos, ¿sí? Para que se vayan organizando con la lectura. O sea que a esos días tendrían que llegar ya con estas lecturas recorridas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna queja? Profe, la lista de preguntas, ¿sí se da unas 2 o 3 semanas antes? 10 días antes habitualmente. Okay. ¿Sí? 10 días antes del examen. El miércoles, no sé cuál miércoles es, el 7 es el examen, claro, por ahí. Sí. El miércoles 28, que serían más o menos 10 días del examen, va a llegar por campus, seguramente esa batería de preguntas. A partir de allí, ustedes en los prácticos de miércoles, si salen a la mañana, los prácticos de la tarde serían prácticos de miércoles, jueves y viernes. Bien digo, sí, como están muy pegados al 7 de junio, se dan esa semana anterior. ¿Está claro? Falta que te mandemos un docente a tu casa, ¿entendés cómo viene la mano, no? Si vos tengas disponibilidad, lo llamás, va a tu casa, te explica los textos. Te va mal es porque responsabilidad subjetiva tuya, ¿eh? O sea, más no se te puede ayudar. Te dan las preguntas, de esas 32 se van a extraer las 4, una de teóricos, una de prácticos, una de seminario y una de relación. Es decir, que no va a haber sorpresa, no es que te encontraste en el examen y dijiste, ay, esta pregunta, ¿qué hijo de puta? Mirá lo que me toman estos bolludos. No, eso va a estar 10 días antes. ¿Qué tenés que hacer vos? Te voy a hablar como a mi hija que me está sacando de casillas. 10 días antes tenés las preguntas, pero eso no quiere decir que vos te pones a leer. Kiki se llama, famosa en la cátedra. Kiki, no te pones a leer 10 días antes, te pones a leer ya. No, pero no, viste que el chamullo que tienen ustedes es maravilloso, es admirable. No, lo que pasa es que si yo estudio mucho antes, me voy olvidando, me dice. ¿Qué te olvidas? ¿Te vas a olvidar del vibrazo en la cabeza que te voy a poner? ¿Qué te olvidás? No, porque si yo me resumo, después cuando lo retomo, no te vences. Vos empezás a estudiar ya. Ya tenés que tener todos los textos al día. Bueno, pasamos de la educación padre. Volvemos a los cabales. ¿Qué chamullo? ¿Por qué me chamullas? O sea, que me chamullen ustedes, bueno, ni los conozco, qué sé yo. Pónganse, déjense la vida. Esta no. Dios. Bien, entonces, bueno, esas son las cuestiones de la cátedra. Vamos a Elizabeth. Me voy a sentar y me voy a parar. Me voy a sentar tipo Elizabeth. Va a ser una puesta en acto de Elizabeth. Como me duele la pierna ahora. En serio. Me voy a parar. Voy a ir y venir. Pero me voy a sentar para leer. No sé si me voy a parar. Es una expresión de deseo. En algún día me voy a parar. Ya leyeron la historia de Elizabeth, ¿verdad? Digan que sí. Les conviene. Bien. ¿Se acuerdan cuando hace un encuentro, 2 encuentros, yo les decía, no hay psicoanálisis sin sufrimiento, sin padecimiento? O sea, la teoría analítica no tiene ningún sentido para aquel que es feliz, o que se cree que es feliz, mejor dicho. La teoría analítica está abrochada desde sus inicios al padecimiento de estas histéricas, y tiene sentido en la medida en que se convierte en una terapéutica y una praxis que intenta responder en lo que es el marco de la cultura contemporánea al malestar que tenemos los sujetos humanos, al malestar con uno mismo, al malestar con el otro, al malestar con los pensamientos, al malestar con el cuerpo, al malestar, a ese modo de padecimiento tan particular que los humanos tenemos. El psicoanálisis es una respuesta a eso. Es un intento en su praxis, algún día les comentaré algo más de la praxis, pero es un intento en su praxis
de aliviar al sujeto de su padecimiento. ¿Cómo comienza el texto de Elizabeth? Contando su padecimiento. Para que me crean, para que no digan, ah, no. Una joven dama desde hacía más de 2 años padecía dolores en las piernas y caminaba mal. Esos 3 renglones iniciales hablan de lo que estoy tratando de comentarles, ¿sí? Arranca con el padecimiento. Voy a ir despacio y voy a ir situándolas y situándonos en las páginas. ¿Por qué razón? Porque me interesa que, si no lo leyeron, o si lo leyeron y después quieren volver al texto con las marcas que yo les voy a pasar, es bárbaro. Y ahí ya leen 2 veces el texto. Lo leen una vez para responder la pregunta que seguramente habrá, y ya lo leen 3 veces, y ahí ya lo tienen. ¿Qué hace Kiki? Lee los 2 días anteriores una sola vez en el colectivo. ¿Ok? No, te va mal. A ver, te va a ir mal. Así, pase lo que pase, te va a ir mal. Vamos a describir los dolores de Elizabeth. Son un par. Los dolores en las piernas, claramente, las dificultades al caminar son otras, y ubica otra dolencia muy particular en la página 152, que es la hiperalgesia de la piel. ¿Sí? La hiperalgesia de la piel. Es decir, tiene una sensibilidad excesiva en la piel. Y de los músculos. No se registraba solo en ese lugar, sino en casi todo el ámbito de ambas piernas. Estoy leyendo 2 o 3 rengloncitos nada más de la página 152. Voy a ir hacia adelante y voy a retroceder. De todas maneras, todo el tiempo les voy a ir dando páginas para que se ubiquen. Una vez ubicado el padecimiento de Elizabeth, vamos a ubicar el método. ¿Cuál es el método que desea Freud para trabajar con Elizabeth y deshacerla de esa sintomatología estética? El método está entre las páginas 154 y 155. Esa es la técnica, ¿sí? La técnica era la técnica de la hipnosis, después pasa en Elizabeth, está bien la pregunta ahora, ¿cómo es la sugerencia tuya? Pasa a la presión en la frente, ¿sí? Son técnicas, el método es otro, ahora lo vamos a ubicar, pero la técnica va variando, puede ser la técnica hipnótica, que ya vimos, comenté la vez pasada que Freud renuncia por una cuestión ética básicamente, la dependencia, etcétera, etcétera, el poder, etcétera, y arriba a un método nuevo que se lo transmite un colega, que es el método de la presión en la frente. ¿Okay? Es un artificio, ¿no? Es como un modo de, medio sugestivo todavía, de empujar al otro a que diga lo que se le viene a la mente, que relacione palabras, que hable. Que hable. Esa es una enseñanza que parece una pelotudez, pero es un objetivo fundamental de cualquiera, bueno, de mí como analista y de cualquiera de ustedes que vaya a dedicarse a esto. Hay que hacer hablar a los pacientes. ¿Es fácil? No, es un quilombo, porque a veces se sientan y no hablan. ¿Ok? O sea que no es una boludez, hacerlo hablar. No, no es sencillo. A veces hablan y a veces hablan poquito, y si ustedes son pacientes lo deben saber mejor que yo, y a veces no hablan. ¿Ok? Entonces, todas esas manifestaciones están en la lógica de la cura que Freud se está proponiendo. Ya van a ver, yo les voy a ir ubicando cada una de estas cosas que acabo de decir. Entonces, rebobino, voy para atrás y decíamos, hipnosis, presión en la frente, que es el antecedente, eso lo pueden saber ya desde ahora, y está bien que lo pongan así en serie, es el antecedente de lo que va a ser la técnica definitiva, que es la asociación libre. ¿Sí? Esa tiene más prensa, es más conocida, y es la técnica definitiva que se establece a partir de la interpretación de los sueños, es decir, falta un poquitito todavía.
¿Sí? Estamos, este historial es del 90 y monedas. Perdón, la presión en la frente entonces es el método que Es la técnica, utiliza, es la técnica. No dijimos el método. El método ahora va a ser. Es la técnica. Asociación libre sí es el método. Asociación libre es el heredero de la presión en la frente. Es otro artificio, ¿está bien? Hipnosis, presión en la frente, asociación libre. Asociación libre todavía no llegó Freud ahí, va a llegar con la interpretación de los sueños. ¿Está bien? Todas estas técnicas van a tener como objetivo el mismo objetivo. ¿Cuál sería el método? Otra vez vamos a la página 153, 154 y él dice: así, en el primer análisis completo de Misteria que yo emprendiera, hablando del historialismo, arribé a un procedimiento que luego elevé a condición de método e introduje con conciencia de mi meta. Y ahí viene el método. La remoción del material patógeno estrato por estrato, que de buen grado solíamos comparar con la técnica de exhumación de una ciudad enterrada. Primero me hacía contar lo que a la enferma le era consabido, poniendo cuidado en notar dónde un nexo permanecía enigmático, dónde parecía faltar un eslabón en la cadena de las causaciones, e iba penetrando en estratos cada vez más profundos del recuerdo a medida que en esos lugares aplicaba la exploración hipnótica o una técnica parecida a ella, presión en la frente. La premisa de todo trabajo, leo dos renglones más, era, desde luego, la expectativa de que se demostraría un determinismo, subrayado, determinismo, suficiente e incompleto. Enseguida habremos de considerar los medios para esa investigación. Bien, ese párrafo es crucial porque recorre todo el texto. Yo voy a dar 2 o 3 ejes para que entremos en ese párrafo. Primero, el método entonces será remover, ¿sí? ¿Por qué lo compara con las capas geológicas o con las capas? Porque el material patógeno está organizado para Freud de esta manera. Suponiendo, van a ver que en psicoterapia y histeria ya le va a dar todo un dibujo, pero suponiendo que aquí sea lo profundo y aquí sea lo superficial, la superficie. Entonces él va entrando estrato por estrato. Entonces la remoción es, estas líneas, si uno las ampliara o si las quisiera dibujar, son cantidad de... Este es el signo de nuestra facultad, lo saben, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Son uniones de representaciones. Esas cadenas son uniones de representaciones. Ya saben, porque han cursado teóricos y han leído la comunicación preliminar, o han leído el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, que es lo mismo, o porque han empezado a leer en prácticos la neuropsicosis, ya saben que cada una de estas representaciones tiene adherido un quantum que se llama de diversas maneras. ¿Sí? Cualquier cosa, como siempre, me paran y retrocedo. ¿Ok? Porque acá voy metiendo cosas de prácticos, cosas de teóricos, que yo supongo que más o menos las tienen leídas porque ya vienen leyendo hace mucho la bibliografía, ¿no, Kiki? Venís leyendo hace mucho la bibliografía de teóricos y de prácticos, la tenés así. Entonces todo esto es papa para vos, te pones a bostezar o te morfás una galletita, porque esto es facilísimo. Entonces, estrato por estrato es ir esto, que cada estrato tiene esta lógica, ¿sí? Hasta que en algún estrato, vamos de nuevo a la frase, estrato por estrato, como la arqueología, ¿sí? La arqueología también procede de esa manera. No los quiero angustiar, pero ustedes o sus huesos van a ser parte de una capa geológica de acá a, ¿cuánto le ponemos? 100.000 años, pónganle lo que quieran.
todos vamos a hacer, las cosas, los materiales van a quedar, esta facultad va a quedar enterrada, pues supónganse, en algún lugar, en algún material. Entonces, la idea es exhumar esos restos para extraer de ahí. Van a encontrarme a mí, por ejemplo, bueno, como la ruina de Pompeya. ¿Vieron la ruina de Pompeya? No sé si van, acuérdense de eso. Los cuerpos así que fueron justamente capturados por la lava del Vesubio y quedaron como estaban. Entonces quedó Juan Busto dando la clase así, con la tiza, ¿no? Viene el Vesubio, ahora quedamos todos así tapados. Entonces después cuando nos desentierran dice, mira, parecía, porque tiene algo entre los dedos, parece que puede ser el docente, puede ser, o era alguien que estaba en el pizarrón, ¿no? Así. De la misma manera procede Freud con los estratos. Remueve capa por capa y va encontrando en cada estrato objetos diferentes, ¿no? Vasijas, huesos, cuerpos, tiza, pizarrón, luces, etc. Vuelvo al texto. Primero me hacía contar lo que la enferma le era consabido. Otra enseñanza que parece una huevada, pero es una enseñanza fundamental que nos da Freud. No solamente que hay que hacer hablar, sino que, como el saber, ya lo dijimos la vez pasada, el saber lo tiene la paciente, en este caso, él no sabe, el saber está delegado, está transferido a la paciente, ella es la que sabe de su propio padecimiento, con lo cual hay que hacerla hablar de lo que ella cree que le pasa, por decirlo coloquialmente. Freud lo redacta en un lenguaje alemán de la época, pero si lo dijéramos coloquialmente entre nosotros, diríamos, mira, no es muy distante, no dista mucho de lo que un analista hoy, cuando vos entras a su consultorio, intenta que hagas, que hables. No importa que los artificios, que hables de una manera, de otra. Sí, ¿desde cuándo te pasa eso? ¿Por qué pensás que te pasa eso? ¿Y en qué época? Y empieza y ahí es lo que él dice de ella, que era consabido, ¿no? Lo que era consabido es eso, lo que el paciente cree que sabe de sí mismo. Y crees también subrayenlo con neón, ¿no? Ya estamos en un momento en donde el paradigma de la conciencia de la modernidad ya se ha resquebrajado, hecho trizas, con lo cual todo lo que uno cree que es justamente es una ficción, una ilusión, porque las determinantes no están allí, ¿no? Están en otro lugar. Y si avanzamos en el párrafo un poquito más, dice, poniendo cuidado en notar dónde un nexo permanecía enigmático. ¿Sí? Esto es lo que ustedes empezaron a ver en prácticos y seguramente en teóricos también, donde hay un nexo en esta cadena que no está, que parece enigmático, que es contradictorio. Esto no está. Viene hablando y de repente, ¡pip!, o no dice más nada, o esa representación no está. Ahí se fija la atención de Freud para hipotetizar de que algo pasó en esta cadena que se rompió. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros ya sabemos con otros textos. Lo que pasó es que esta representación, vamos a ampliarla acá, esta representación, ¿cómo era? Intolerable. Inconciliable. Intolerable. En este texto dice inconciliable. Inconciliable, intolerable, ¿con qué o para quién o para qué? Para el yo. Para el yo. ¿Sí? O sea, ¿y el yo qué es en este momento? La conciencia. La conciencia, podríamos decir el conjunto de representaciones conscientes, sería más acertado. ¿Por qué digo en este momento? Porque el yo va a ir variando, ¿ok? Pero en este momento el yo es un conjunto de representaciones conscientes, donde, como en todo conjunto de representaciones conscientes, está habitado, vamos a darles a lo que plantea Freud también allí, está habitado por las ideas hegemónicas de la época, por la moral de la época, ¿no? El yo de ustedes, el mío, ahora, actualmente, en este momento, si uno lo rastrea o lo pusiera, está habitado por las marcas de la época.
por las marcas de la cultura, por las marcas de lo que está bien y de lo que está mal, por la marca de lo sano y de lo enfermo. Rastréense a ustedes mismos y van a ver que están habitados en el plano consciente, estamos diciendo, por las marcas de la época, o las ideas hegemónicas de la época, o alguna idea vinculada a la época, o la moral de la época. Entonces, la moral de ese yo de Elizabeth en esta época, ¿de qué índole era? ¿Saben eso? ¿Cómo era la moral de esa época? ¿Cómo se llama? Victoriana. Victoriana, la moral victoriana, absolutamente represiva, restrictiva, caprichosa, ¿sí? Después googleen moral victoriana, que está muy bueno saber eso, porque ese yo está compuesto con todas las ideas que habitan esa época, de la reina Victoria se refiere, ¿no? Entonces, como esta representación entra en contradicción con ese conjunto de representaciones conscientes, ¿qué hace en este momento el yo? Después va a ser más complejo, pero en este momento el yo, ¿qué hace? Se defiende. Y ahí aparece la palabra clave de este momento, que es defensa. ¿Y cómo se defiende? Divorciando esta representación del quantum que tiene adherido. Voy rápido porque esto ya lo saben. La representación va a lo que se llama por ahora grupo psíquico separado, GPS, y el quantum al cuerpo, a catectizar el cuerpo, a la representación del cuerpo. ¿Por qué? Lo digo rápido, porque ya lo saben que el cuerpo a esta altura ya no es el cuerpo biológico, ¿no? Lo repasamos rápido. El cuerpo biológico, el organismo sería, ¿no? Este es el organismo. El organismo, el cuerpo recortado por palabras, que ese sí es el cuerpo simbólico. Cuerpo-palabra, que es lo que veíamos la vez pasada. Y por último, las zonas histerógenas. Estas son las tres modalidades de cuerpo que Freud quiere tener en este momento. Y que ustedes tienen que tener en mente cuando decimos que un quantum se separa de la representación por operación de la defensa para catectizar un cuerpo que no es el cuerpo no es el cuerpo biológico, es este cuerpo, el cuerpo simbólico. Y al recortar entonces una función del cuerpo o un lugar del cuerpo, se convierte, en el ejemplo de las piernas, en esto, en una zona histerógena. Es decir, una zona erogenizada, sería. Una zona erotizada. Esto es otro de los, yo les decía la otra vez, las subversiones freudianas. Esta es otra. Empieza a pensar que si el cuerpo no es el organismo, es el cuerpo recortado por lo simbólico, ese cuerpo tendrá los recortes y las marcas de las vicisitudes históricas de cada uno de ustedes. De las marcas, por ahora podemos decir tranquilamente, de la infancia de cada uno de ustedes. Cómo se ha recortado ese cuerpo, con qué palabras se ha recortado, con qué frase, con qué enunciado. Un cuerpo atrapado en lo simbólico, cortado por lo simbólico, marcado por lo simbólico. ¿Pasó algo? Bueno, ¿filmaste? ¿Filmaste? Quiere decir que cuando nosotros pensemos que hay un quantum que va hacia la representación pierna del cuerpo de Elizabeth, es esa función la que queda cooptada por el quantum, no al organismo biológico, ¿sí? No al órgano, al cuerpo, a este cuerpo, y hace en todo caso de esas piernas un lugar erogenizado.
solo tienen que, sin contarme nada, porque no quiero saber nada de la intimidad de ustedes, pero solo tienen que hacer memoria a qué lugar del cuerpo ustedes tienen más erogenizado y menos erogenizado, y van a ver que no coincide con el discurso del organismo. Es otra subversión freudiana esta. No coincide las palabras o la representación del cuerpo con el cuerpo. Tal es así que uno, bueno, es la famosa autopercepción, ¿no? Pero tal es así que el cuerpo no coincide con la representación del cuerpo que me hago. O en todo caso, hay una representación del cuerpo que no coincide con los orificios. Aprieto más el acelerador. Hay una erogenización del cuerpo, una erotización del cuerpo que no coincide con el discurso del organismo. Deberías sentir en tal lugar, no. La paciente, mediana edad, hace 20 años que no tiene orgasmos, de niña no tiene más orgasmos. Allí donde debería haber una erogenización, allí donde debería haber una erotización de ese lugar del cuerpo, se fue. No hay más orgasmos. Entonces no es un organismo, porque va al ginecólogo, se hace análisis, es impecable, fisiológicamente impecable. Es algo del cuerpo simbólico que retiró la erogenización de ese lugar. Y así cada uno puede rastrear en sí mismo, van a ver que hay erogenizados lugares que no coinciden con el cuerpo biológico. Avanzamos, ¿está bien? No sé si está bien. ¿Se entiende? Si está bien o no, no sé yo. No sabemos. Entonces dice, donde un nexo permanecía enigmático, donde parecía faltar un eslabón. Miren el pizarrón y van a ver que falta un eslabón aquí. En la cadena de causaciones, ¿no? La cadena de representaciones que dibujamos en el pizarrón, vos lo mirás de nuevo y el que está borrado es el que falta, el que fue inconciliable, el que se necesitó extraer de la cadena y quitarle su potencia, que se la da el quantum. Pero esa operación defensiva tiene como consecuencia el sintomatismo. O sea, te defendés de lo intolerable, pero esa defensa te cobra el síntoma en el cuerpo. Bien, avanzo un poco más. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que estamos tratando de pensar? Tenemos el método, tenemos hasta ahora ubicado el padecimiento, es decir, ubicado los síntomas somáticos de Elizabeth y tenemos ubicado el método. Voy hacia la página 161. Hay dos cosas que quiero comentar desde allí y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Recién decíamos inconciabilidad o una representación que no es admisible, intolerable, pero en este texto dice inconciliable. Estoy leyendo 161 casi al pie. Por el contraste entre la beatitud que se había permitido entonces y la miseria en medio de la cual halló a su padre en casa, quedaba planteado un conflicto. Esa inconciliabilidad plantea un conflicto. Ya lo dijimos, entre yo y la representación inconciliable. ¿Cuál es el conflicto al que se refiere Freud en ese momento? A que esta muchacha se había ido por el avión, diría mi nada madre, se había ido por el avión con el chico que estaba hablando, decía en una época. Pregúntenle a sus abuelos. Sus padres deben ser muy pendejos, pero sus abuelos les pueden preguntar. Está con el chico que habla, decían. Ah, y habla con un chico. Mis hermanas mayores dicen, no, está hablando con un chico. Hablando con un chico. Bien. Elizabeth estaba hablando con un chico.
Estoy en la página 161. Se va de paseo con el chico, se va de juerga, entra en una, podemos imaginar, ¿no?, en alguna ebullición particular, como la que puede entrar cualquiera de nosotros, una ebullición particular, una erotización, se olvida de su viejo, lo bien que está, hasta ahí hubiera estado todo bárbaro, pero sucede que en un momento quiso volver temprano a casa, pero la consiguieron a quedarse, ¿no? La estás pasando bomba, tus amigas te dicen, dale, listo, ya está, quédate, ya está jugada, que vas a volver a esta hora a tu casa, es lo mismo volver a las 3 que volver a las 7, mejor si volvés a las 7, porque a las 7 ya es de día, te van a cagar a pedo, todo, ¿no? Las amigas le dicen todo eso a Elizabeth. Imagínense, estaban en el boliche y le dicen todo eso. Estaba de pasta Elizabeth en ese momento y accede a eso, ¿no? Estaba con pastinaria, accede a toda esa ebullición corporal y se queda con el gavión que le interesa. Hasta ahí todo bien. Y ella cedió al prometerle él acompañarla. Había otra época, ¿verdad? Andá, pedí tu Uber ahora, bajá de acá. Pero él le ofrece acompañarla. Nunca había sentido tanta calidez, dice Freud. Calidez es un poeta, ¿no? Calidez. O sea, estaba en estado de ebullición. Hacia él como durante ese acompañamiento. ¿Ok? Imagínense, hágase la película, ¿no? La Viena de aquella época. No sé si la Viena en el carruaje tal la vida, pero bueno, imagínense. Hacía acompañamiento, pero cuando después, en ese arrobamiento, entró a la casa, se encontró con que el estado de su padre había empeorado. Cagó, ¿entendés? Cagó. Toda la culpa, toda, podemos decir, ¿no? Todo. Y se hizo los más acerbos reproches. Imagínense ustedes. No sé si se harían los más acerbos reproches. Me imagino aquí que no se hace ningún reproche, morir. Más acerbos reproches por consagrar tanto tiempo a su gusto personal. Esa fue la última vez que Elizabeth abandonó a su padre. Esa es la inconciabilidad inicial en el historial. No es la inconciabilidad heavy. Es como una especie de, bueno, algo así como en aquel yo, en este yo de acá, está la moral diciendo, vos sos buena hija. Si sos buena hija, dejate de andar chongueando y volvé a cuidar a tu papá que está enfermo. Eso dice la moral. Y ella, no obstante, se siente en extrema calidez con el chongo. Entonces se queda, ¿no? Y se queda y después se hace acompañar. Eso es intolerable para el ser hija de la moral. Y es una inconciliabilidad. Pero dice, sí, es una representación inconciliable. Pero se ve que se guarda la de fondo en la manga, porque no va a ser la representación inconciliable que efectivamente es la que actúa y la que tiene eficacia traumática para el incendio. ¿Okay? Los que leyeron la historia hasta el final, no lo spoileen, esperen un cachito, pero por ahora esta es la inconciliabilidad de la que está hablando Freud en este momento del historial. Exacto, muy bien, es el primer estrato. Llega hasta ahí y dice, mira, esto está inconciliable, el chongo, papá, la pierna, bla, 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 Che, no está bueno, se elige, parece que fue inconciliable. Ahora bien, estoy en la 162. Si hay una frase, dos voy a recortar, la 162 y la 163, que son fundamentales para Freud. Una es la explicación de la conversión propiamente dicha. ¿Cómo lo dice en itálicas? Conversión con el fin de la defensa. Fue esto que intentamos dibujar acá. Cuando este quantum se desprende de la representación y caracteriza el cuerpo, la representación de cuerpo, eso se llama, ya lo habrán visto en prácticos o teóricos, conversión.
¿Sí? La conversión histérica, operada por la defensa, generada por la defensa. ¿Sí? La conversión es el síntoma. La conversión es el síntoma. O sea, el síntoma va a ser esa pierna cuyo quantum catectizó la representación de pierna. Es decir, la conversión es justamente el nombre que tiene esa sintomatología. O el modo en cómo se generó esa sintomatología, así sería mejor dicho. Entonces dice, era pues el mecanismo, ahí está, el mecanismo de una conversión con el fin de la defensa, tal como lo he tratado en detalle en otro lugar. Justamente en el texto que ustedes tienen, creo que en prácticos, teóricos, no me acuerdo ahora porque cambio de programa, la neuropsicosis de defensa. ¿Sí? En la neuropsicosis de defensa, Freud explica este mecanismo. ¿Está bien? Un poquito más. Freud ordena el material en periodos. Van a ver que en el texto, si lo leyeron, si no, lo anticipamos, lo ordena en 3 periodos. Lo que se inaugura para Freud con la conversión es el primer periodo. ¿Sí? Lo ordena, como si ordenara el material clínico en 3 momentos. Él dice, bueno, el primer periodo coincide con la conversión de Elizabeth, con este mecanismo de conversión por defensa que estamos identificando allí. Primer periodo dije, no, error, segundo periodo. ¿Sí? Corríjanme, están leyendo Freud conmigo. El primer periodo es el relato, ¿no? de las dolencias, de las historias de padecimiento, de la pierna derecha, de la pierna izquierda. El primer periodo comienza en la página 154, exactamente. El nexo entre la historia de padecimientos y la dolencia misma. Subrayen ese lugar porque ese es el inicio del primer periodo. Ahí sí. El primer periodo está asociado a la historia de padecimientos. El segundo periodo se inaugura con la reacción, con la conversión. Ahí sí. ¿Está bien? ¿Estamos ordenados ahí? Primer periodo, historia de padecimiento y su relación con la dolencia. Segundo periodo, la conversión propiamente dicha. Es en este segundo periodo donde Freud nombra que la terapéutica para traer esta representación inconciliable, intolerable, devolverla al comercio asociativo, es por abreacción. Lo nombra allí, en esa página. ¿Se acuerdan? La abreacción tenía básicamente dos instancias. Podía constar de una descarga motriz, de una descarga fisiológica, pero también se abreacciona a partir de palabras, de hablar. Eso lo saben mejor que yo. Hablas con tu amigo te sentís mejor. Así de corta. Es decir, que algo de este quantum que circula por las palabras, cuando hablas, alivia. Esa es una posibilidad de abreaccionar. Es la posibilidad del psicoanálisis. La otra es la posibilidad psíquica, la posibilidad física. Salís a correr, no sé, te haces 18 abdominales. Estás angustiado y te haces 18 abdominales. Corres por el parque, no sé, haces algo. Descargás motrizmente. Ahí también liberás la energía que está adherida. Pero con la que trabaja Freud, con la que trabajamos nosotros, es con la sucesión de palabras, que ubicábamos claramente la importancia de ellas en tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Estas palabras, al deslizarse, al hilvanarse unas con otras, la energía empieza a circular. Digo energía porque el Freud fisicalista de esta época habla en esos términos. Es un Freud influenciado claramente por todos los médicos fisicalistas de la época. Entonces hablan todo el tiempo de quantum, de energías,
es un lenguaje de época. Después van a encontrar en los textos montos de afecto, suma de excitación, ¿sí? Vayan anotando cada una de esas cosas que aparecen porque son los modos en los que Freud va variando el nombre, pero se refiere a lo mismo. Al quantum a veces le dice monto de afecto, tengo una lista, después se las traigo. Monto de afecto, a veces le dice excitabilidad, a veces lo nombra como exceso de sexualidad, es decir, va nombrando de diferentes maneras este quantum. ¿Sí? Yo digo quantum a propósito, porque no digo afecto. En el texto dice representación de afecto. Pero ¿por qué la palabra afecto prefiero reservarla? Porque es confusa y parece que tuviera adherido un afecto, amar, odiar. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. El afecto es un quantum, en todo caso. ¿Sí? Cada palabra tiene adherido un quantum. Una intensidad. Esto es lo que decíamos recién cuando, bueno, cada uno de ustedes tiene palabras que tienen adherido un afecto más que otro. Creo que les conté, no sé si fue acá, pero ese paciente que su grado de angustia surgió no cuando se enteró que su mujer lo engañaba, sino cuando se enteró que su mujer nombraba al otro hombre como lo nombraba él. Pónganle mi chanchito, por decirlo algo, mi peladito, pónganle que se les ocurra. Entonces, mi peladito, para mí, supónganse que tiene una quantum que no voy a renunciar fácilmente. Entonces, si yo encuentro ¿cómo sería encontrar? Le agarras el celular y le chusmeas el WhatsApp. Nadie hace eso, ¿verdad? Nadie hace eso en el mundo. Y le chusmeas el WhatsApp porque sospechás que alguna historieta tuki y encontrás, hola, mi chanchito. ¿Ok? Esas palabras tienen todos estamos cruzados por eso. Palabras, a veces son frases, ¿sí? Pero tienen esa adherencia de, como decía la compañera, de intensidad, de energía, de quantum. Es en ese segundo periodo donde tenemos entonces la conversión y la abreacción. En este periodo de abreacción, el estado de la enferma mejoró de manera tan llamativa, tanto en el aspecto somático como en el psíquico, que yo solía aseverar, medio en broma, que cada vez que le quitaba un cierto quantum de motivos de dolor y cuando los hubiera removido todos, ella sanaría. Es decir, ahí está la hipótesis freudiana de la cura. Si yo devuelvo la representación al comercio asociativo del resto de las representaciones, lleno el hueco que se había armado acá, ¿sí? Si este afecto lo dialectizo a partir de palabras y encuentro la representación, la devuelvo, ¿cómo le llama a eso Freud? Le llama devolver una representación intolerable al comercio asociativo, le llama a veces ensanchamiento de la conciencia, le llama a veces llenar la laguna del recuerdo. Son tres maneras de nominar la misma operación, que es devolver la representación al comercio asociativo. Y al disolverse el afecto, el quantum, el síntoma cedía. Esto es lo que en este momento piensa Freud. Las cosas se van a complicar, porque se van a complicar. ¿Sí? Avanzo un poco más. Entre la página 164 y 167 está toda la serie, yo no voy a anotar todas, pero algunas voy a anotar, todas las series de palabras que Freud va recortando del discurso de Elizabeth. Les digo una frase y se la tatúan en el cuerpo. ¿Sí? No se explica en Elizabeth los síntomas por la historia del padecimiento. Si vos decís en el parcial que los síntomas se explican por la historia del padecimiento, no van. No se explican por la historia del padecimiento. Esa es otra enseñanza brutal de Freud, que se continúa hasta nuestros días. Todos los pacientes, no ustedes, gente que va a psicólogo, todos los pacientes tienen una hipótesis novelesca de por qué padecen. No, lo que pasa es que a mí me dejan porque yo de chiquita, yo de chiquito. No, que resulta que
siempre que uno se pregunta a sí mismo, le pregunta a una amiga, a un amigo, siempre hay una historia que está sustentando ese padecimiento. ¿Sí? Che, todo, vendiste, no sé, en mi caso, psicópatos, no sé cuántas veces además. No, lo que pasa es que yo de chiquito, mi papá una vez me dijo, ¿se entiende? Inmediatamente la cabeza arma novela, arma ficción. Como el relato cómodo. Un relato, exacto, es un relato que te sustenta imaginariamente. Por eso uno pregunta, chico, llega un paciente y te dice, y perdón de recordar algo nuevo. No en la primera sesión, pero muchas sesiones después, dice, casi a modo de confesión, que no hay un día en donde no se masturbe como mínimo 3 o 4 veces. Quien pudiera, pero es un joven, ¿no? Un joven, en serio, claro, no es chiste, eso. 4 veces por día, un numerito. Por 4 12 hace la cuenta. Estamos en las 12 lucas, 13 lucas por año. Impresionante. Bueno, se lo ficcionalizo un poco, pero la pregunta iría a ¿por qué te parece que sucede eso? Y ahí aparece el relato. Bueno, no sé, me parece que cuando yo era chico, mi mamá me tocó, que empieza a armarse el relato de que explicarían ese síntoma. Ustedes están en primero o segundo año y ya saben que eso es una pelotudez más grande que una casa. Porque si efectivamente el relato que te haces a vos misma sobre el padecimiento disolvería el síntoma, bueno, no es eso, José. Dale. O sea, nos quedamos todos sin laburo. Ustedes no van a tener laburo, nadie va a tener laburo. Pero lo más sencillo de eso es que eso no es así. No sucede eso. No pasa eso. El paciente hipotetiza cuál es la novela que según él cree que sostiene su síntoma y el síntoma se cae de risa. No se masturba 4, se masturba 6. Y si busca, porque buscaba tutoriales en YouTube para ver cómo podía reducir la cantidad, peor, se fortalece más el síntoma, en vez de 4, 10. O sea, se acrecentaba. Después busquen el tutorial, yo no lo busqué porque debe ser interesante. ¿Cómo hacer para reducir las pajas por día en YouTube? Y seguro que hay alguien que te lo va a explicar. Pero ¿les cabe alguna duda que va a aparecer un reel que diga, bueno, yo era un masturbador serial, ¿no? Y ahora, cuando descubrí este método, ya no me masturbo 10, ahora masturbo 3, tengo el objetivo de masturbarme una, con el objetivo de... ¿Cómo salta el síntoma de este sujeto? Por la demanda de su novia. ABC, porque es la demanda del otro la que pone en evidencia sus síntomas. Si él estaba cómodo con las 4 pajas diarias, ¿qué le hacía mal? Estaba tranca, ¿no? Yo tenía un jeite cuando estudiaba que era cada hora y media levantaba la heladera. ¿A qué? No sé, me levantaba, abría la heladera. Y abría la heladera. 1 hora y media, 2, tenía el récord. Abría la heladera. Y alguna cosita había para... ¿no? Una cosa... No jodo a nadie. No jodo a nadie. Y a veces, como sucede habitualmente, el síntoma lo marca el otro. Che, guacho, hace 3 meses que no cogemos. ¿Qué pasa acá? ¿No? Jóvenes, muy jóvenes, trepado por las paredes, ¿no? La novia. ¿Qué pasa? Ya no, bueno, las fantasías inmediatamente a la orden del día. Ya no te gustó más, hay otro, no soy yo, ya no te excito, los piques, ¿no? Como cualquiera, no ustedes, otra gente que yo conozco, de otros seminarios, dirían, ¿no? La fantasía que se te dispara cuando el otro no está a la altura de lo que tiene que pasar. Bien, esa historia es la historia que los pacientes inmediatamente, ese es el relato. Por eso les decía, acá te lo tatuás como la Yanina y la Dalma, te tatuás acá, la historia de padecimientos no explica la sintomatología. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a explicar para Freud la sintomatología? Lo que está entre las páginas 164 y 167. Vamos hasta 9 y 4, ¿no? Sí. La primera que vamos a poner es la campeona, la más grande de todas.
Stechen. Esta es la primera palabra que... ¿Qué está loco Freud? No, cuando escucha a los pacientes, aparte de escuchar la novela, que es inevitable, la novelita, escucha ciertas repeticiones de palabras, ciertas conexiones fonemáticas que insisten. ¿Sí? No es que, por eso les digo subrayen o tatúense, no es la historia de padecimiento, porque en todo, por lo que sí va a hacer, lo que va a tener eficacia sintomática, son estas palabras que Freud empieza a escuchar en el relato de Elizabeth y que no tienen que ver con la historia. Lo que pasa es que para que surjan, tiene que hablar de su historia. Por eso uno no le dice, no me venga con la historieta de que vos sos pajero porque tu mamá, no es que uno lo traba y le dice, no hables más. No, habla, porque es la única manera que tenemos de hacer hablar al paciente de la novelita de Edipo, y que mamita, y que papito, y que me tocó, no sé, mi hermana, y que yo no sé, bla, 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 bla. Esa es la historieta. No le decimos, no me contés esa historia porque ahí no. No. Es fundamental que hablen los pacientes porque en ese hablar van a empezar a ver ciertas palabras que insisten. Y a veces son palabras, a veces son contradicciones, ¿no? Una mujer esta semana, 50 años, en una discordia importante con su marido hace mucho tiempo. Dice, no sabe cuándo. Nos fuimos el fin de semana al country, los dos solos, la pasamos hermoso. ¿No? Primer frase 1, es esa. En los tiempos del trauma. Al ratito me dice, y vos sabés que fuimos a comer afuera el domingo. Y vos sabés que fulanito, justo estábamos, yo quería comer sushi, y nos sentamos en un lugar donde la cocina estaba justo abajo. Fulanito, su marido, le decía todo el tiempo, che, ¿y vos vas a comer ese sushi? Mirá cómo lo están preparando. Una, y otra, hasta que ella enfurecida le dice, vos querés que yo la pase mal, ¿no es cierto? Vos querés amargarme la noche. Y ahí entran a discutir. Tuki, se eleva la discusión. Y entonces ella misma, yo, silencio sepulcral, me dice, qué boluda, ¿no? Lo que te dije hace un ratito. Ya está. Por eso en el tiempo 1 hay que esperar. Ya está. ¿Sí? Eso también es una joya del discurso. Es una contradicción. Es algo que el sujeto dice y a los 3 minutos dice otra cosa. No es solamente a veces las palabras. Puede ser que sea una palabra, pero a veces puede ser una frase, una contradicción, un fallido, un lapsus, que es lo que va a venir ahora en el programa. Un lapsus también, ¿no? Y quise decir algo y dije lo otro. Hay una propaganda ahora, ¿no? Que lo nombra con otro nombre al novio. ¿Sí? Hay una propaganda ahora, en estos días, en la televisión, en el cable, que le dice Emiliano. Y dice, mi ex. Bueno, ese tipo de fallidos, esos son los eslabones que está buscando Freud, las palabras. Pero en este caso se trata de palabras. ¿Sí? En este caso sí se trata de palabras, porque prestando atención justamente a ese discurrir, escucha, no sé cómo se diría en alemán, pero escucha que hay algo del Ejen, que se repite y se repite y se repite. No les vamos a pedir en absoluto, sáquenselo de la cabeza, que se acuerden de las palabras alemanas. Si se acuerdan esta, genial, pero no del resto de las palabras que están nombradas entre las 164 y 168. Caminar, Gehen, ¿sí? Todas asociadas a un mismo sentido. Stehen es estando de pie. Ahí empieza a asociarse al síntoma de Elizabeth, ¿sí? Stehen es estado de pie, estar de pie. Caminar es Gehen, con G-H-E, bueno, lo tienen en la página 125. Gehen. Quiero resaltar una que anda por ahí. Liegen, que es yacer, ¿sí? En la página 166. Ausstehen, se levantó, está en la página 166 arriba. Y una que sí está buena, porque todas estas tienen la condición de sonar fonemáticamente igual, y todas indican algún sentido, es el sentido que le indican a Freud, asociado al estar de pie. Pero aparece en un momento la palabra Alistegen. No sé si se pronuncia así, si alguien sabe alemán, les pido 1000 disculpas. Muy bien, Alistegen, ¿cómo se diría?
Ah, bueno. Un poquito era un poquito, muy bien. Está Sí, muy me bien. olvidé ya. Muy bien. Pero Qué lástima. o sea, es como que te alarga la E. Ah. No es un... No importa. Queda más lindo con Station. Empecé a tomar clase de alemán. Así que la próxima le voy a decir a mi profe, ¿cómo se pronuncia? A la vejez, ¿viste? Alarga la E, la H intermedia. Ah, ya está, es una cosa medio así, medio. Porque si no lo decís así, no es alemán. Es una película de la Segunda Guerra donde está, ¿no? Hitler golpeando. ¿Cómo se llamaba esa película? Max, me salió más citado. ¿Cómo se llama esa película? Esa de la que Hitler se enoja de una manera que lo hace así. ¿Eh? La caída, ese. Es terrible ese escena. Bueno, entre las que nos interesan está, bueno, esta obviamente, y esta que es, vamos a ver si lo podemos al menos escribir. Aliens. Ah, ¿Qué? pararse solo. Es No, soledad. aliens, en soledad. ¿Sí? Acá la cosa empieza como a tomar un cariz. Eso es particular. Son L, ¿no? Soledad, sí, son Elias. En la página 167. Ah, sí. significa soledad esta. Esto es soledad. Dolida de su soledad. ¡Wow! Ahí ya la cosa ya no está tan casi literal, ¿no? Que la pierna, que yacer, que levantarse, que dice. Acá la cosa él escucha, el eje, pero la palabra sería, lo que traduce la palabra es dolida de su soledad. Y acá sí, si van ustedes a la página anterior, no se los voy a leer ni aburrir con eso, pero está el contraste de Elizabeth con su hermana. Si ustedes leyeron la historia, el padre se está por morir, la madre se está por quedar ciega, una hermana se está por morir, la otra... Bueno, es un quilombo, la vida es una vida, está complicada en serio, no es chiste, ¿no? Está complicada. Un paciente así hoy sería, no, me dejó mi novio, etcétera, etcétera. Bueno, en la página anterior, justamente Freud pesca que hay un contraste entre su soledad y la dicha conyugal de su hermana enferma. Eso es fundamental. Fundamental para el desenlace de la historieta, ¿no? Suspenso alemán. ¿Cómo le llama Freud a eso? A eso que está empezando a eslabonar entre las palabras y la traducción psíquica en el cuerpo de ese estado psíquico. A ver, ¿lo dije bien? Sí, es la traducción de un estado psíquico en el cuerpo. A eso le llama expresión simbólica. Estoy en la 167 y es un modo, un poquito más abajo dice mecanismo psíquico de la simbolización. Se refiere a eso, a cómo se expresa en el cuerpo un determinado estado psíquico. En este caso, el simbolismo. Y le llama parálisis funcional simbólica, ¿no? En alusión a esto que ustedes leyeron en el estudio comparativo de las parálisis, pero también que lo fuimos recortando hoy con el tema del cuerpo marcado por palabras, segmentados por palabras. Profe, de nuevo. Mecanismo psíquico de la simbolización, le dice en la 167. Y renglones abajo dice parálisis funcional simbólica. Lo que quiere decir Freud, entendemos, es que estas palabras, toda esa serie de palabras, que si después tienen ganas y tiempo, las pueden poner todas en fila y van a ver que las terminaciones son iguales, toda esa serie de palabras son las palabras justamente que han recortado algún sentido en ese cuerpo. ¿Okay? Pero la que más pregnancia tiene, por así decirlo, es esta última, porque alude a esa rivalidad con la hermana y alude un poco a el final de fiesta que se viene en Elizabeth, que tiene que ver justamente con eso, lo pueden imaginar. Perdón, profe, ¿a alguien más le faltó firmar? Bien, un concepto más y vamos hacia el final de fiesta. El concepto que se los recontra ultra tatúan también es el concepto de resistencia. De ahora en más, resistencia va a ser uno de los conceptos fundamentales. Resistencia. ¿Cómo está identificado en el historial? En la página 167, cuando ejercía mi presión, ella aseveraba que no se le ocurría nada. ¿Sí?
¿Viste cuando en el sentido común te cuenta un amigo, una amiga, no, fui al psicólogo, pero no quise hablar? Igual le tirás resistencia, así, porque estudia psicología simplemente. Estudia psicología hace 2 meses y medio, pero le da eso resistencia. Lo resistí, ¿no? Bueno, más o menos es lo que le va pasando a Elizabeth con Freud en este momento. El tratamiento va bárbaro, todo va bárbaro, pero resulta que en un momento determinado él vuelve a hacer el ejercicio de presionarla sobre la frente y Elizabeth no dice más nada. Todo lo genial que le había ido en el segundo periodo empieza a trastabrillar. Gracias. También eso lo marca él cuando habla, dice que los dolores invadían la terapia anteriormente. ¿Hasta? Anteriormente, en el relato, él dice que los dolores empiezan a invadir la terapia. Exactamente. Es un modo de no hablar, aparte, ¿no? Claramente, es un modo de no hablar. Una paciente entra de varios años, egresada de la facultad, entra, se diván, y no para de llorar. No para de llorar. No para de llorar. No para de llorar, ¿entendemos lo que estamos hablando? No para de llorar. Diario del lunes, con el acto número 2 puedo contar que ese acto número 1 era una resistencia. ¿Sí? Lo que en ese momento pasó es que le dije, mira, hagamos una cosa, anda a tomarte un cafecito y fíjate si en un ratito, voy a venir a las 5:15, a ver si podemos charlar. ¿Ah? Entonces se levantó, dejó de llorar, se fue y cuando vino habló. Y dijo lo que tenía que decir. Bueno, por el diario del lunes uno puede decir, bueno, entonces ese llanto tan conmovedor era una resistencia. ¿Sí? Bueno, Freud está más o menos pensando en eso cuando habla en el historial de Elizabeth. Y les digo que tengan en mente ese concepto de resistencia porque es lo que nos va a acompañar la vez que viene cuando miremos psicoterapia de histeria. ¿Sí? Último mojón. Faltan 10 minutos. Mirá esto, sus pensamientos. Estoy leyendo abajo de donde te decía que la soledad de ella se ponía en comparación con la dicha de su hermana, que se estaba muriendo, pero tenía ¿cómo es? Un marido bárbaro que la bancaba, ¿no? Las manos estaba ahí, presente. Y Elizabeth ve toda esa escena familiar, ¿ok? Entonces dice abajo, sus pensamientos volvieron a dirigirse a su soledad, el destino de su familia y el ardiente deseo de llegar a ser tan feliz como su hermana. Imagínenla, no sé si tienen hermanas, pero lo era, confesó ella hasta esta vez desembosadamente. De esa meditación matinal regresó con Jorge Dolores. Y la tarde de ese mismo día tomó el baño tras el cual aquellos le sobrevivieron de manera definitiva y duradera. ¿Okay? O sea, cada vez que pensaba en su hermana, en la felicidad de su hermana y en su propia desdicha, la cosa se complicaba en el cuerpo. Dicho todo esto, vamos al final de fiesta. ¿En qué página está eso? Yo estaba leyendo la 166. Todo lo que es la rivalidad con su hermana está en la 166. La cuestión de lo simbólico en la 167, resistencia 167 y 168. Les estoy tirando los mojones del texto. Y el otro párrafo de resistencia en la 171. No lo voy a leer, pero identifíquenlo porque es más o menos un resumen de lo que Freud viene pensando respecto de ella. Bueno, final de fiesta de Elizabeth. Su hermana se está muriendo. ¿Sí? Y ella, su madre es medio ciega. ¿Sí? Su madre, o sea, toda complicada. Entonces le dice a la mamá, medio ciega, vieja, vamos a ver a Martita, ponele que se llamaba la hermana, vamos a ver a Martita que se está muriendo. ¿Sí? Háganse esa composición. Elizabeth, pobre Elizabeth, su madre ciega, casi ciega, y la hermana que se está muriendo. Y le dice, estoy en la página 170, que es el final de fiesta. Voy a recortar, después lo leen bien.
ella está contando, ¿no? Vino el tiempo pasado en la aprehensión con que abría cada carta. Por último, la noticia de que la hermana empeoraba. La prolongada espera hasta la tarde para poder abandonar Gastein. El viaje en martirizadora incertidumbre, ¿no? En una noche insomne. Momentos, todos estos acompañados por un fuerte aumento en los dolores. Pregunté si durante el viaje se había representado la triste posibilidad que luego resultó realizada. Si iba pensando en mi hermana, capítulo. Respondió que había esquivado cuidadosamente ese pensamiento. Me lo saco de la cabeza. Pero opinó que su madre, desde el comienzo mismo, imaginaba lo peor. A ello siguió un recuerdo de la llegada a Viena, las impresiones que recibieron de los parientes que las esperaban, el corto viaje desde Viena hasta la villa cercana donde vivía la hermana, la llegada allí al atardecer. Imagínenselo, ¿eh? Netflix, nada, después de esto no mirás Netflix, una boludez. Los parientes, el corto viaje de Viena hasta la llegada allí al atardecer, el camino, recorrido con premura, a través del jardín, hasta el pequeño pabellón que daba a aquel, el silencio en la casa, la oscuridad oprimente. Cuenta que el cuñado no salió a recibirlas. Luego estaban de pie ante el lecho. Vieron a la muerta. Y en el momento de la cruel certidumbre de que la hermana querida había muerto sin despedirse de ellas, sin que el cuidado de ellas fuera el bálsamo de sus últimos días, en ese mismo momento un pensamiento otro, subrayan un pensamiento otro, pasó como un estremecimiento por el cerebro de Elizabeth. Pensamiento que ahora se había instalado de nuevo irrechazablemente. Pasó como un rayo refulgente en medio de la oscuridad. 2 puntos. Ahora él está de nuevo libre. Y yo puedo convertirme en su esposa. ¿Eres algo más inconciliable que eso? Tomá, al lado del cajón de tu hermana. Animate a hacerlo. Sí, lo que tiene que subrayar de ahí es el pensamiento otro, porque es el chispazo del inconsciente haciendo entrada en esa representación inconciliable. Y que se convierte, esa sí es una representación inconciliable. Frente a la muerta, claro, parece que está libre. Una pregunta, lo que no entiendo, cuando ella dice ahora él está de nuevo libre y yo puedo convertirme en su esposa, ¿directamente se lo dice a Freud? Le confiesa ese pensamiento otro a Freud. Claro. En el momento en que estás velando a tu hermana, Claro. pasa por la cabeza. Va de la cabeza ese pensamiento otro. Freud lo nombra ahí porque es un pensamiento de una potencia inconsciente feroz. Pero que aparte, si era inconciliable, que se había ido con el chongo y había abandonado al padre, de cagarle el marido a la hermana muerta, ya le ponía. Cerrar el boliche, no ribotril que aguante. Igual de Ahí y allá. ¿Ah? Sí, pero no era que trató de sacárselo, que no es que ella lo confesó, sino que él... Sí, estrato por estrato, hasta llegar al último, al hueso, correcto. Lo de totalmente. Bueno, no lo voy a pronunciar, pero es como Sí, se van disipando, tal cual, se van disipando. Por eso Freud no es que sabe que está ese pensamiento en juego, pero lo sospecha, porque está dando vueltas todo el tiempo eso. Cada vez que, imaginemos ahora, cada vez que decía esto y Freud la hacía asociar, empezaba con la que la dicha de la hermana, con que la dicha de la hermana, porque el marido que estaba fuerte, andás a ver. Claro. Después igual como que le ayuda a decir que medio que hubo situaciones en las que se notaba que... Había onda. Claro, había onda. Como que solamente fue un pensamiento que no pasaba nada entre nosotros. Como que... Se histeriqueaba. Mi hermana se estaba muriendo, ¿qué va a hacer? Por favor. ¿Quién lo va a cuidar mejor a la empresa? Nos vemos en 15 días.